Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra, el programa informativo de nuestra diócesis. Seguimos con el plan del principio de curso, que nos va a durar a este paso hasta Navidad, porque una serie de eventos continuamente celebrados pues nos llevan a una intensidad muy grande en todas nuestras parroquias, comunidades cristianas, familias, colegios, todo va relacionado. En el programa anterior, que dedicamos a la salud mental, nos quedamos en un tema apasionante. Hablamos un poco de las jornadas que habíamos tenido en Roncesvalles sobre espiritualidad y salud mental. Iniciamos, pero no nos dio tiempo a más, y entonces estamos dispuestos aquí pues, a completar el programa pues, sobre la depresión, el problema del hombre contemporáneo. Y están aquí con nosotros Ursula Lazconotegui, directora de enfermería de la Clínica Padre Meni. Estuvo allí en Roncesvalles con una ponencia extraordinaria. Y bueno, ya ha sido en esta casa y en este programa Manuel Martín, psiquiatra también de la Clínica Padre Meni y un poco organizador de aquellas jornadas celebradas en Roncesvalles. Bueno, ¿cuál fue un poco la intuición, tanto del año pasado como la de este, que vertebra estas jornadas de espiritualidad y salud mental? ¿Cómo se podría definir? Bien, bueno, pues el año pasado yo creo que nos centramos sobre todo en lo que es el concepto multidimensional de salud, y dentro de esas múltiples dimensiones, pues la espiritualidad como una dimensión más. O sea, hablamos de una dimensión biológica, una dimensión psicológica, una dimensión social y una dimensión pues trascendental, espiritual o religiosa, ya según un poco pues como cada persona lo entienda o lo viva. Y este año nos hemos centrado más en una patología específica, que es la depresión. La depresión no es un problema único, hay muchas formas de depresión. Desde el punto de vista médico decimos que es un síndrome, como puede ser la fiebre, por ejemplo, ¿no? Que es un conjunto de síntomas, de signos, pero que luego puede tener muchas causas. Bueno, pues la depresión digamos que es algo parecido. Tenemos una serie de síntomas, de signos típicos de la depresión, por supuesto la tristeza, el pesimismo, la falta de capacidad de disfrutar, de sentir placer por las cosas que normalmente nos la dan. Problemas, por ejemplo, más de la esfera corporal, como puede ser el insomnio, la falta de apetito o la angustia que muchas veces se somatiza. Y también síntomas de la esfera cognitiva, del pensamiento, y en ese sentido pues las personas deprimidas pues tienen este pesimismo, digamos, ¿no? Esta forma de ver siempre la botella medio vacía. Bueno, pues detrás de esta realidad, de este síndrome, hay problemas muy diversos. Hay distintos tipos de depresión y también distintos tipos de gravedad. O sea, la depresión puede ser un problema muy serio, muy grave, puede amenazar la vida, por supuesto, pero también hay formas más leves y que en esa medida pues también es muy fácil, ¿no? Que nosotros mismos o personas de nuestro entorno pues hayan estado en algún momento con cierta depresión. Sí. Añadimos sobre el año pasado, a ese estudio de las causas y demás, bueno, algunas ponencias como la tuya, Ursúa, a mí me encantó, cuidando a la persona deprimida. Aunque volvamos sobre las causas y demás, tú una primera pincelada de esta tarea. Sí, bueno, como ha dicho Manuel, la depresión tiene una serie de síntomas psíquicos, una serie de síntomas físicos que realmente pueden incapacitar mucho a la persona. Puede haber distintas fases. En otros programas que habéis hablado de la salud mental, hablábamos de enfermedades mentales más leves, ¿no? Que pueden ser la fase previa, la que haga desencadenar una depresión, y estos síntomas que bien se pueden dar todos juntos en el caso de la depresión o de manera aislada, pueden incapacitar mucho. Por lo tanto, la persona cuando no es autónoma para cuestiones básicas, cuando no es autónoma para cuidarse, pues llega a ser dependiente, crónica, y ahí la mejor manera que podemos ayudar a una persona es ayudarle a cuidarse de sí misma.
Entonces yo me enfoqué mucho en el nivel de autonomía, en centrar nuestros cuidados para que esa persona recupere esas capacidades básicas que la enfermedad o los síntomas se están deteriorando y que sea capaz de valerse por sí misma. Y siempre desde nuestra ayuda profesional y tendiéndole la mano para lo que en ese momento necesita. No, y yo imagino que también en este sentido las familias tienen que ser sensibilizadas, ¿no? Porque, claro, no todos tenemos incorporado en nuestro acompañamiento dar con esas motivaciones para que la persona se siga cuidando a sí misma y procure su autonomía y de alguna manera recupere el motor de su vida, ¿no? Sí, además, bueno, la familia es el entorno social donde estamos hablando de una enfermedad, de un trastorno afectivo, y puede ser el entorno donde bien sirva para recuperar esa salud, en la parte o sea también el entorno donde puede distorsionar la relación. Claro. Por tanto, cuando hablamos de cuidados tenemos que integrar no solo a la persona enferma, sino todo su entorno. En ese aspecto, desde los profesionales de salud mental tenemos muy en cuenta la parte de la familia, desde un pilar fundamental para esta rehabilitación y esta ayuda al enfermo, o para poder tratar también esas distorsiones que puede haber en las relaciones familiares o en el entender que una persona está enferma, porque muchas veces la propia familia o la propia persona no entiende la enfermedad. Muchas veces se ocultan los síntomas, se minimizan, cuando llegan a los servicios de salud no vienen indicando que presenta una enfermedad mental. En el programa anterior, hablando de la enfermedad mental, hablábamos del estigma. Decía Belén que muchas veces es difícil entender, ¿no? Así como entendemos otras patologías, pues en la propia familia a veces es difícil entender cuando una persona padece depresión. Efectivamente. Por tanto, nos hacemos cargo más fácilmente de cualquier otra enfermedad. De cualquier otra cosa. Y es más fácil decir que tenemos un familiar enfermo de cualquier otra patología, a pesar de que la gravedad que pueda tener, y nos cuesta muchas veces atender estas necesidades de un paciente que pueden parecer cuestiones subjetivas y no de la propia enfermedad. Incluso la propia persona puede no entender y no sentirse enferma. Entonces ahí tenemos que, con nuestro cuidado, atender no solo al paciente, sino también la familia. Incluso en un momento dado en que el familiar no pueda ejercer ese rol de cuidador, que sienta capaz de expresar esa dificultad y que nosotros podamos atenderle. Efectivamente, sí. ¿Podríais, igual es un poco, citar algunos ejemplos desafortunados de consejos dados por la familia? Bueno, hay uno que los pacientes no les gusta nada, y es esta frase de tienes que poner más de ti mismo. Eso a los pacientes les sienta muy mal, normalmente porque ellos lo que sienten es que ya están haciendo un gran esfuerzo y por lo tanto se sienten muchas veces incomprendidos. Otro tema que tampoco se suele entender muy bien es las invitaciones a divertirse. La persona con depresión pues tiene precisamente una incapacidad para divertirse y entonces nunca aconsejamos, por ejemplo, si la persona está deprimida, otra cosa es que esté estresada, pero si está ya deprimida, que se vaya de viaje, por ejemplo. Pues nada, un viaje, un crucero, te va a sentir de maravilla. Y ocurre todo lo contrario, porque la persona ve a todo el mundo a su alrededor, que está, y él siente que le está amargando la vida al que va con él, que desde luego no es capaz y vuelve mucho peor. Se pone en evidencia, ¿no? Eso es, o sea que a la persona con depresión pues es un poco como cuando uno padece del estómago, ¿no? Pues uno puede pegarse un atracón de cordero y pochas, sino que tiene que empezar con caldico, ¿no? Pues esto es igual, los estímulos tienen que ser dosificados, empezar por muy poco, y poco a poco ir creciendo, pero hay que entender que la situación del paciente no es ni mucho menos para decir, ala, pues pon de tu parte, diviértete, no sé, precisamente eso es lo que no puede hacer. Sí. En todo momento, además, hay que ayudarle, hay que estar ahí ayudándole a que pueda recuperar todas estas fases de la enfermedad que están deterioradas, y ir ayudándole progresivamente a que recupere. Como decía Manuel, no le podemos decir
vete de viaje sin ningún apoyo, él se centra en esa incapacidad de disfrutar. Por tanto, muchas veces todo lo relaciona a su situación personal, claro. ¿Cómo me voy a ir yo si con lo que tengo, cómo estoy, no puedo? Entonces hay que ir progresivamente apoyando para ir recuperando esa autonomía, progresivamente ofreciéndole los apoyos necesarios. Primero marcaremos actividades lúdicas, pactando con la persona afectada qué es lo que más le gusta, que se vaya sintiendo cómodo para ir pudiendo tomar esa comida copiosa sí. que decía Manuel. Sí, sí. Efectivamente, tienes algo progresivo y no sé, con complicidad, ¿no? Sí. Manuel, nos hablabas en Roncesvalles del tema de la soledad, factor de riesgo, y bueno, me llamó mucho la atención porque hablabas, bueno, que no siempre estar solo implica soledad, o se siente como soledad, otras veces que efectivamente estamos muy acompañados y nos sentimos solos. ¿Esto de la soledad es un criterio objetivo, subjetivo? Bueno, hay una soledad social, ¿no?, que es esta soledad objetiva, en la cual, bueno, pues efectivamente estamos o no con otras personas. Y hay una soledad emocional, una soledad subjetiva, que efectivamente se puede dar estando rodeado de gente. Es la soledad, esta última, la soledad emocional, la soledad subjetiva, la que realmente se relaciona negativamente con toda una serie de situaciones. Pero algunas de ellas que incluso es difícil relacionar con la soledad. Por ejemplo, las personas con este tipo de soledad pues tienen con más frecuencia, por supuesto, depresión, por supuesto, trastornos de ansiedad, pero también una mortalidad mayor, o una tasa mayor, por ejemplo, de enfermedad de Alzheimer o otras demencias. O sea que realmente por eso en Roncesvalles hablamos de soledad, el gran factor de riesgo, es decir, que puede complicar muchas cosas. Y también allí en Roncesvalles hablábamos un poco, pues, cómo se origina, ¿no?, dónde puede estar un poco las claves, ¿no?, de por qué hay personas que tienden a ser más solitarias que otras, qué podemos hacer para combatirla. Y también hablábamos de la soledad en ocasiones creativa, ¿no? Creativa, elegida. Es decir, sí. la soledad que desde esa perspectiva no es la soledad del que se siente solo subjetivamente, es una soledad del que busca, ¿no?, una situación en la que pueda de alguna forma encontrarse consigo mismo. De hecho, de alguna forma, en la parte más práctica, el mensaje era, pues, contra soledad, conexión, ¿no? Y desde luego una de las formas es conectarse con uno mismo, ¿no? Porque las personas realmente a veces vivimos un poco enajenadas, ¿no?, de nosotros mismos. Sí. Hablábamos también en Roncesvalles, decía ahora Manuel, el tema de la prevención. Yo hablaba de la importancia de que los profesionales ya hace tiempo, los equipos de salud mental, no trabajamos ya solo en los hospitales cuando ya el paciente está ingresado, sino que vamos a trabajar, como en el resto de salud, en la prevención. Entonces tenemos que tener en cuenta estos factores de riesgo, como puede ser el aislamiento en el caso de la depresión, para intentar prevenir, para ver también cuál es el foco, profundizar, tratar individualmente cada caso, no decir, bueno, pues una persona que vive sola o que ha elegido la soledad tiene más predisposición a padecer una enfermedad mental, pero sí que como es, por ejemplo, en la depresión uno de los síntomas, el aislamiento, tenemos que tratar ahí de prevenir los equipos y estar antes de que llegue la fase de tratamiento. Un pequeño paréntesis para ver unas imágenes del Papa, que digo yo siempre que es muy oportuno en cualquier tema humano y divino. Estamos también con el tema de la familia en el sínodo. Adelante. En el marco del Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia, el Papa Francisco se reunió con los obispos huéspedes de este acontecimiento en el Seminario San Carlos Borromeo, compartiendo con ellos un momento de reflexión pastoral en su último día en los Estados Unidos. Se consume sin sabor, porque la sabiduría del verdadero sabor de la vida llega con el tiempo, fruto de una generosa inversión de pasión,
de inteligencia y de entusiasmo. En el Congreso hace unos días decía que estamos viviendo una cultura que impulsa y convence a los jóvenes a no fundar una familia. Unos por la falta de medios materiales para hacerlo y otros por tener tantos medios que están muy cómodos así. Nosotros, pastores tras las huellas del pastor, estamos invitados a buscar, acompañar y curar las heridas de nuestro tiempo. Que Dios nos conceda, rezó el Papa Francisco, el don de esta nueva proximidad entre la familia y la Iglesia. Preciosas las imágenes del Papa en Estados Unidos y realmente, no sé, el cuidado de la persona. El Papa Francisco tiene un mensaje universal precisamente porque centra siempre en la mirada de Dios sobre el hombre y ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Se nos ha puesto en nuestras manos lo más sagrado que Dios tiene, la persona. Entonces, desde los profesionales de la salud hasta los sacerdotes, hasta los colegios, hasta cualquier colectivo social, pues coincidimos justamente en ese interés, ¿no? Bueno, estamos aquí hablando de la depresión en aquellas jornadas de Roncesvalles. Tú nos decías, Ushua, que a partir de los 75 años parece ser que estadísticamente aumentaba el riesgo de depresión. ¿Por la soledad? ¿Solo por la soledad? No, bueno, son una situación en la que en las etapas de la vida se van cumpliendo, sí, van cambiando los roles. Evidentemente los datos dicen al principio, en el rango de en torno a la jubilación hay un incremento de los trastornos afectivos, disminuye en la siguiente década y vuelve a repuntar a partir de los 75. Muchas veces por este cambio de rol vivimos en una sociedad consumista, una sociedad rápida, en lo que lo bello, lo activo es lo que vale. Entonces, desde ese descenso de esta vitalidad rápida, sino que se van cambiando los roles, pues ahí es donde se ve un incremento de los trastornos afectivos. Hablábamos en Roncesvalles también, es verdad, que podía ser también ocasión de volver a las raíces y efectivamente no definirse desde urgencias, acciones o niveles más superficiales de la existencia y efectivamente dar con las raíces de la vida, que lo que podía ser un factor de riesgo podíamos convertirlo en una vía hacia la interioridad, ¿no? Efectivamente. Sí, hubo muchas intervenciones que lo destacaron. Una de ellas la tuya. La mía también, sí. La tuya, que yo creo que fue muy interesante, ¿no? Al hablar de espiritualidad y equilibrio emocional. También se refirió nuestro obispo, ¿no? Sí, la noche oscura. Exactamente, a hablar de la noche oscura, que, sí, que es un aspecto clásico y muy interesante, que también tocó en cierta manera otra ponencia muy bonita, la del sanador herido de Germán Arana, sí, efectivamente, sí. Sí, porque al final sí, lo que venían a decir es hasta qué punto una persona, cuando se pone en contacto con el lado más oscuro, ¿no? de su realidad personal y de lo que le rodea, hasta qué punto puede hacerlo, ¿no? De una forma enriquecedora, ¿no? Y veíamos que a veces, bueno, no necesariamente una experiencia depresiva es siempre negativa, ¿no? La persona puede encontrar ahí claves, ¿no? Muy importantes, ¿no? de su desarrollo personal, ¿no? Siempre que sea capaz, por supuesto, de... No es para desear una depresión, por supuesto, pero es rescatar aspectos... Exactamente, es rescatar, sí, porque en realidad la persona que no ha conocido, ¿no? Este lado más duro, ¿no? De la propia existencia y de... Sí. Pues realmente no, le falta de alguna forma cierta profundidad, ¿no? Y ya los antiguos, ¿no? Hablaban de las personas, de los melancólicos, ¿no? Como personas sabias, ¿no? Efectivamente, sí. Exactamente, porque eran personas que habían conocido, ¿no? ese lado, ese otro lado, ¿no? de la persona. Y yo creo que en ese sentido la jornada pues las jornadas fueron muy interesantes, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Apuntaron
a cómo desde ese punto de vista la dimensión espiritual también, ¿no?, es muy importante para prevenir la depresión y también para reforzarla, ¿no?, cuando vamos a salir de ella. Sí, se llegó a decir incluso que de alguna manera todos teníamos que prepararnos para la depresión, para la propia o para acompañar a otros que lo están pasando mal, y en ese sentido cuantos más datos sepamos, manejemos y entendamos, pues tenemos mucho recorrido, ¿no? Tenemos que ver que todos somos susceptibles. Hemos visto ahora en torno al Día Mundial de la Salud Mental los datos del riesgo de padecer cualquier enfermedad mental. La depresión es una enfermedad que ahí está y todos somos susceptibles de poder padecer en algún momento de nuestras vidas. Por tanto, tenemos que tenemos que entender la enfermedad y estar preparados para poder padecerlo, para poder cuidar a una persona. Sí. Yo quería preguntaros también, la cultura de nuestros jóvenes tan agresiva, el ocio devastador del que se habla tanto, la cultura del botellón, la ingesta de alcohol jueves, viernes y sábado sistemáticamente, sin contar con otras adicciones y drogas. Claro, esto está pasando factura ya a nuestros jóvenes. Esto puede tener consecuencias más adelante, en la madurez. ¿Qué nos diríais? Bueno, yo creo que sí. De hecho, los datos lo apuntan, ¿no? También en las jornadas se habló del suicidio y se comentó que el suicidio es ya la primera causa de muerte, ¿no?, en personas jóvenes, ¿no?, en los países desarrollados. Primera causa de muerte Primera en jóvenes. causa de muerte por encima de accidentes, etcétera, sí. ¿no? O sea que hay... Sí. Y bueno, es probable, ¿no?, que estos elementos que has comentado en realidad lo que configuran es una sociedad sin sentido, ¿no?, o diciéndolo en términos positivos, en busca de sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que si la persona no tiene, ¿no?, esta dimensión trascendente, ¿no?, de para qué estamos aquí bien cubierta, pues es fácil, ¿no?, que se embarque en cualquier cosa, ¿no?, y en gran medida en estos caminos de autodestrucción, ¿no?, que se citaban también. Era una de las ponencias, ¿verdad? Era una de las ponencias, sí, que habló, yo creo que muy bien, Montse Lafuente, y bueno, desarrolló como efectivamente todos estos caminos de autodestrucción pues son falsas búsquedas de sentido, ¿no?, que están tapando un poco una carencia mucho más básica. Ursúa, no sé si añadirías algo a este tema de los jóvenes, una pincelada que nos pudieras... Sí, bueno, vuelvo a la prevención. Me parece importantísimo la prevención en este aspecto. Hablábamos en el otro programa de la vulnerabilidad, de eso, decía Belén, esas esponjas que son los jóvenes que están todavía en fase de formación, haciéndose en todos los sentidos. Entonces hay que proteger y que evidentemente trabajar en la prevención y en controlar los factores de riesgo. La espiritualidad hemos comentado también que es efectivamente, bueno, pues un cauce como respuesta a esos interrogantes que se hacen nuestros jóvenes y que tiene algo que decir también en el desarrollo sanativo de una persona, ¿no? ¿Alguna pincelada que también, para acabar el programa, os pudierais dar en ese sentido, como vía de consejo o vía de ayuda? Bueno, yo creo que el elemento fundamental es lo que tiene la espiritualidad de integración de todo el ser humano. O sea, que cuando realmente hablamos de dimensiones, pero las vemos un poco por separado, ¿no? En cambio, lo que tiene que ver con el sentido, de alguna forma armoniza todo, ¿no? Entonces, pues, yo creo que ese es un tema central. Esta idea nos puede ayudar, la de integración de todos los aspectos de la persona. También integrar este aspecto en los cuidados es una parte importantísima de la persona, por tanto no nos podemos olvidar jamás de los valores y de las creencias de la persona que tenemos enfrente.
Bueno, pues muchísimas gracias. Nos quedamos con esto y nada, oye, tenéis que ser asiduos de nuestro programa porque aquí se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero. Gracias, Ursúa, gracias, Manuel, y nada más, que pasen un buen fin de semana. Hasta pronto, hasta la semana que viene.